Buen día tengan ustedes, queridos oyentes. Deseo que estén teniendo un buen día. Hoy en mi canal hablaremos de un tema de impacto global, y no es la guerra de Medio Oriente y Estados Unidos, sino uno mucho más añejo, uno que no hay persona en el mundo que no conozca, o eso espero: la educación. Ay, ¿qué educación? Tanto que has hecho por nosotros sin saber cómo pagarte, más que seguir utilizándote. Es evidente que solo esa palabra abarca múltiples vertientes y subtemas igual de extensos, así que por temas prácticos, pues no se podría acabar en un solo video, por lo que tocaré solamente cuatro subtemas principales, que es cómo se aprende, qué elementos influyen en él y cómo se enseña. Empecemos con lo más básico, ¿qué es? En la pantalla pueden observar un mapa conceptual, comenzando con la vertiente del lado derecho, el cual dice desplazamiento. El desplazamiento conceptual. Para entender esto, quiero explicar que esta idea hace referencia cuando un término ya no se utiliza de la misma manera como se utilizaba antes. Así como la palabra trauma no significa lo mismo hoy en día que hace 20, que hace 30, que hace 40 años, la palabra educación hoy en día no significa lo mismo que hace 20, que hace 30, que hace 100 años, que hace 1000 años. Por lo regular, al día de hoy, entendemos como educación a lo más formal, a lo que se hace en las escuelas, las materias, asignaturas, maestros, estudiantes, uniformes, reglas, normas, valores. Sí, todo eso es educación y cabe dentro de un aula de clases, que es lo más básico, por decirlo así, en la educación formal. Mencionamos los actores que abarcan ese tipo de formación. Sin embargo, ha habido un desplazamiento, ya que no solamente eso es la educación, sino es solo una parte muy pequeña. Para poder explicar realmente qué es educación, me basaré de la segunda vertiente que tengo aquí en mi mapa, y es la etimología. Evidentemente, la etimología abarca desde que existe el lenguaje, ya que si realmente queremos darle un sentido a este concepto, educación, pues realmente existe miles de años atrás. Y es imposible saber lo que pensaban la civilización en ese entonces, ya que no había modo de cómo ellos pudieran transmitir de manera más desarrollada sus ideas respecto a este término. Se tiene noción de que ya existían incluso escuelas donde los más ancianos del grupo pues transmitían sus conocimientos, los saberes de caza, de recolección, de agrupamiento, de protección, de reglas a seguir a a los nuevos del clan, a los niños, a los jóvenes. Bueno, la palabra educación tiene doble raíz latina. Nuestra lengua, la lengua española, pues es descendiente de este idioma, el latín. Y esta doble raíz latina es educare y educere. Educare se refiere a criar, nutrir, instruir, mientras que ducere significa sacar, extraer o llevar hacia afuera. Se maneja esta doble raíz debido a que para entender el término educación implica un desarrollo tanto interno como externo. Sin embargo, antes de esto, antes de esto, los griegos también tenían su propio término. Los griegos vinieron antes que esta idea de educar y educere. Y esa idea se refiere a la paideia. Esta es la formación integral, y quiero que tomen esta palabra en cuenta, la palabra integral, de un individuo, abarcando aspectos intelectuales, morales y físicos, transmitiendo valores y conocimientos necesarios para la vida en sociedad. Sabiendo esto como experiencia personal en el proceso educativo y tomando en cuenta elementos externos como definiciones de otros pensadores, me es posible para compartir una definición propia. Y es la siguiente: la educación es el proceso en el cual un sujeto trabaja para desarrollar su potencial innato. Y esto no solo abarca lo académico, justamente lo que se refería, a lo que me refería hace rato cuando mencionaba que ahora a veces solo mencionamos la educación haciendo referencia a la escuela, a la primaria, a la secundaria, al kinder, a la preparatoria,
la educación superior. No, también abarca mucho de lo que no se hace en la escuela, de lo que hace casi el ser humano dentro de toda su vida. Siempre está aprendiendo y eso también es educación. No solamente adquiere conocimientos teóricos, sino pragmáticos, prácticos, incluso otros tipos de teorías, pero fuera de lo formal, de lo que te enseñan tus padres, lo que te enseñan tus abuelos, lo que te enseñan tus mentores, lo que puedes aprender tú mismo de la realidad. Y no solamente es para desarrollar tu- tus capacidades cognitivas, sino también físicas. Eso es integral, abarca múltiples aspectos del hombre. Incluso lo más mínimo de las acciones puede tener un gran impacto en la identidad del sujeto y en su desarrollo. ¿Ya? Por eso no solamente hay que tomar en cuenta la escuela, sino también la familia, la iglesia, la calle, la, la sociedad, la política, entre muchos otros. Comparto el término integral dentro de educación cuando ésta hace referencia al hecho de que abarca todos los aspectos posibles, y es lo que mencionaba yo en ese momento, yendo desde las necesidades biológicas más básicas hasta las habilidades superiores cognitivas y espirituales. El hombre es el ser con más potencial debido a la inmensa cantidad de aspectos que lo hacen hombre. Además, el acompañamiento es un elemento ideal para que un ser tan social como lo somos nosotros pueda ser criado, guiado, ayudado y elevado a nuevas versiones de sí mismo. Ya lo decía mi maestro del curso de la maestría. Para poder aprender a estar solos, necesitamos tener la compañía de alguien, una buena compañía, que cuando se vaya, nosotros podamos estar solos. La educación aborda muchas otras cosas, pero esa es la idea principal que tengo al respecto de este. Una vez ya tratamos la pregunta anterior, la primera de qué es, podemos pasar a la segunda. ¿Cómo es que se aprende? Este es un cuestionamiento complejísimo porque hay infinidad de explicaciones y no podemos decir que una es verdadera y otra es falsa. Todos tienen sus pros y sus contras, todos buscan tener la razón y la buscan por diferentes alternativas, o sea, por diferentes perspectivas, podemos decirlo así. Cada uno tiene razón a su manera, pero todos intentan llegar a la respuesta. Para ello utilizaré una rama de conocimiento humano y es la filosofía. En lo personal no era tan fan de esta, ya que en la preparatoria se me dificultaba algo esta materia, pero reconozco su importancia y su impacto en nuestro avance como humanidad, como sociedad. Es de tontos decir que no fue importante o que no sigue siendo importante, y sigue siendo de tontos pensar de que ya no lo es. ¿Mm? Eh, Como mencioné, no es mi fuerte. Sin embargo, la manera en cómo se me fue presentada estas filosofías en la clase de la maestría y en lectura, conversaciones con mi maestra, dudas y certezas sobre la educación de L. Guyer, publicado en 2021, hizo que mi interés hacia la filosofía creciera porque, bueno, considero que este libro es realmente interesante y no lo digo como otras personas pueden decir, no, este libro es interesante para sonar interesante, sino que realmente lo es, porque no solamente expone las ideas, las describe, sino que las narra. ¿Y a qué me refiero? A que es presentado como una historia entre una maestra, entre su alumno, entre su compañero, entre su hermano menor. O sea, realmente es muy dinámico y te sientes parte de eso. Así como a muchos les gustan los cuentos, las novelas, las fábulas, todo lo que tenga que ver con contar algo, pues este libro hace esto y el tema principal es educación, es la filosofía. ¿Ya? Así que pues te atrapa, es muy intuitivo y realmente me gustaría conseguirlo completo. Lastimosamente pues solamente pude leer una parte importantísima, pero solo una parte. Estoy seguro que todas las demás páginas, todo el contenido que tiene este libro es igual de importante, igual de impactante y emocionante. Bueno, comenzaré con la filosofía del realismo. Antes de la lectura, en lo personal consideraba que dicha corriente era incompleta, porque consideraba que tenía puntos en los cuales flaqueaba, como el hecho de depender demasiado de los sentidos, o de que no, de-
o de que no todo lo que sabíamos es real, porque podemos ser engañados. Sin embargo, mi equivocación fue haber emitido esos juicios sin haber comprendido la idea de que esta filosofía defiende. Comenzaré con lo esencial. ¿En qué consiste? Este nació en las mentes de los grandes filósofos de la antigua Grecia, específicamente de la mano de Aristóteles, el cual postuló su idea de cómo se obtiene el conocimiento eh, y, sobre todo, de dónde lo obtenemos y cómo llega a nosotros. El realismo afirma que todo lo que podemos conocer proviene de la realidad, el cual la percibimos por medio de los sentidos. Dicha realidad es independiente de nosotros, quiere decir que estuvo, está y estará aquí, aún y a pesar de nosotros. Somos parte de ella y tenemos el privilegio de hacernos de ella. En lo personal consideraba que esto no era del todo posible debido a que, como mencioné hace un momento, los sentidos pueden ser engañados fácilmente. Esto lo aprendí en varias malas experiencias en trucos de magia, en shows de magia, incluso en el circo en el cual me habían engañado los payasos. Sin embargo, el realismo sabe esto, que podemos ser engañados fácilmente, además de otras situaciones de las cuales nos pueden hacer pensar en el hecho de que no es posible apropiarnos correctamente de todo lo que de nuestros sentidos nos dicen. Por ello es certero entender esos postulados y compartiré tres de ellos. En primer lugar, se establece que el realismo menciona que lo que conocemos es real, mas no es todo lo que se puede conocer. Hay muchos aspectos que por las limitaciones de nuestros sentidos no logramos asimilar. Sin embargo, lo que sí podemos corresponde a lo que hemos captado del exterior. En otras palabras, todo lo que sabemos proviene de la realidad y al ser independiente de nosotros es la misma para todos. Quiere decir que sí, podemos ser engañados en trucos de magia, como había mencionado anteriormente. Sin embargo, lo que vemos, el engaño es igual para todos. ¿Ya? A menos que sepamos en qué consiste el truco, el engaño sigue siendo igual para todos y todos vemos lo mismo, todos percibimos lo mismo. Entonces es real. ¿Ya? Puede que nos estén engañando, pero ese engaño es real. A eso se refiere. Es lo mismo. El segundo postulado hace referencia a los sentidos. Aunque sabemos que existen casos en donde algunas personas perciben la realidad que les rodea de manera diferente, eh, como el daltonismo, este es el ejemplo que contempla el libro. Esto no significa que la realidad se amolde a cada uno, sino que individualmente captamos lo mismo de distintas formas. El mundo no cambia, nosotros pensamos que cambia por cómo percibimos lo que nos da. Además, dentro de este mismo postulado, se nos aclara que aunque percibamos las cosas de distinta manera, esto no es por decisión propia de los sentidos. Cito de manera textual lo que nos menciona la autora L. Queer en una de sus páginas. Cuando los realistas afirman que los sentidos no se equivocan, quieren decir que captan lo que captan, que los sentidos no piensan, no deliberan, ni deciden, ni juzgan, se limitan a abrirte a lo que está ahí afuera para ti. ¿Eh? Por último, una vez comprendidos los conceptos anteriores, es posible comprender que lo personal es el postulado más importante, el tercero. No conocemos con los sentidos, conocemos con la inteligencia. Y explicaré esto adelante con el mismo ejemplo de la magia, pero antes de eso voy a mencionar otras cosas. Eh, Acá hace referencia a esto, bueno, pues hace alusión al hecho de que la fase de recibir información por medio de los sentidos solo es el primer paso para pasar luego al momento de la abstracción, que es en donde el pensamiento, nuestro intelecto, se encarga de asimilarlo, entenderlo y convertirlo en conocimiento que puede ser utilizado más adelante. El humano como ser racional. ¿Ah? Como mencioné, iba a dar un ejemplo, y sí, regresando a lo del sol de magia. Uno que no sabe en qué consiste el truco puede ser engañado. Pero cuando sabemos en qué consiste el truco, podemos ver lo mismo, podemos apreciar lo mismo, pero de manera distinta. Lo vamos a apreciar de manera distinta, porque quien ya lo conoce va a estar, en su mente va a estar el proceso de todo lo que está haciendo el mago. ¿Ya? Y va a apreciar el engaño, va a poder percibir el engaño, en dónde está el truco, el, en dónde está el truco de la mano izquierda y qué es lo que realmente está haciendo la mano derecha, ¿ya? Porque ya lo conoce. Así que por eso se dice, conocemos con la inteligencia, no con los sentidos. Los sentidos solo captan, la inteligencia en la que conoce. Continuando con el racionalismo,
nacido con Descartes, gran matemático, y con el cual tuve algunos problemas en la escuela secundaria, postula que la realidad existe y que lo que sabemos es verdadero en tanto podamos comprobarlo. Como digo, él era matemático, era científico, y los científicos, su credo es, si lo compruebo, es real. ¿Ya? Como su nombre lo indica, usa la razón como punto de partida para generar conocimiento. Y él realmente puede establecer, puede mostrar algo que diga que lo que está diciendo es verdadero, vale, y si no existe un método para poder corroborarlo, pues no es válido. Continuamos con el empirismo, el cual es parecido al realismo, el primero que mencioné, solo que esta corriente no diferencia muy bien entre la idea eh, generadas por el intelecto y lo que percibimos a través de los sentidos. Ellos dicen que realmente son los sentidos lo que conocen y no es la inteligencia. En lo personal estoy más de acuerdo con el realismo porque tiene razón, los sentidos pueden engañarte, pero cuando ya conoces, pues ya comprendes mejor la realidad. Y ya mencioné bastantes ejemplos anteriormente. Continuando con el idealismo, que este le da un giro de 180 grados al realismo, ya que al contrario de lo que esta menciona, ¿ya? Que lo que conocemos es gracias a la subjetividad y no es completamente real, debido a que no podemos ser completamente imparciales ante lo que el mundo nos presenta. En lo personal, o sea, comprendo el hecho de que haya dicho esto, ya que pues no podemos ser completamente objetivos en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, pero pues como menciona el realismo, o sea, los sentidos pues no tienen esta afección, no están afectados por lo que nosotros somos. Sí, tenemos sentidos distintos, pero ellos no tienen conciencia, no te van a presentar un mundo diferente eh, por cómo tú lo quieres percibir. ¿Ya? Es la mente la cual lo puede percibir diferente, pero no son los sentidos. Por eso, pues, en el idealismo concuerdo con la subjetividad en cómo lo percibimos, pero no en la forma en cómo lo recibimos. ¿Ya? Porque creo yo que antes de humanos ya había mundo y después de humanos va a seguir existiendo mundo. Por el hecho. Y por último, déjeme realmente ubicarme, por favor. Eh, por último, comentamos al romanticismo, lo romántico, ¿no? Eh, esta ideología, en contraposición al racionalismo, que da protagonismo a la razón, se va por los sentimientos, ya que establece que antes que ser seres pensantes somos seres sensibles, motivados o movidos por emociones y sentimientos, siendo la diferencia entre una y otra que la primera es pasajera y la segunda, pues, de mayor duración. Quiero mencionar que esta pregunta se la hice a una alumna en un tiempo libre, en las tardes, ya que ella puede visitarme de vez en cuando. Eh, ¿Ella qué creía? Es una niña de secundaria, tiene 15 años recién cumplidos, y mencionó, bueno, yo le hice la pregunta, ¿qué creía que somos nosotros los seres humanos? ¿Seres pensantes o seres sensibles? Y sí, comprendo que somos ambos, pero para ti, ¿qué somos más? ¿Seres pensantes o seres sensibles? Y tomó sus minutos de reflexión, me mencionó que somos seres sensibles, porque al que queremos pensar, al final nos viene el corazón. Realmente estoy de acuerdo con ella. Pasamos al tercer cuestionamiento. ¿Qué influye en la educación? Para esto lo sinteticé en un tema principal, elementos influyentes. Entiendo y sé que en la educación existen múltiples elementos y van mucho más allá de los que tengo mencionados acá. Sin embargo, coloqué estos, ya que son los con los cuales entramos en conversación y en dilemas con el resto de mi clase en la maestría y con el profesor. Igual son las que pude leer en las lecturas que nos proporcionó y todos los recursos que pudimos explorar. ¿Ya? Empezando con el pasado. ¿No? ¿Por qué mencioné esto? Si en el pasado realmente no tenemos un camino, y eso es lo que nos menciona Luigi Giussani en su libro de apuntes para una buena educación, ¿no? Publicado en 2011. Se nos menciona que pues para poder caminar hacia el futuro necesitamos conocer nuestro pasado. Hay una frase famosa de una red social
Y es utilizado como una frase graciosa, pero es verdad. Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. ¿No? Y no solamente me refiero a lo académico, a las teorías, sino también a lo personal. Tenemos que tener para poder hacer o entender lo que hacemos. No solo es hacer por hacer, sino pensar para hacer. ¿Y de qué vamos a pensar? De lo que ya ha pasado, de lo que ya ha sucedido, los acontecimientos y sucesos que han tenido lugar en nuestra historia. Además, el pasado puede tener un doble sentido, ya que ese pasado, pues todo sí, todo está dentro de ese espacio de tiempo, pero es el joven, es la persona que aprende la que tiene, la que le va a dar sentido, así que él debe escoger qué cosas del pasado le quiere para su presente y qué no, qué cosas puede dejar. ¿Para qué? Para poder llegar al segundo elemento que menciona aquí, y es la crítica. Este es un elemento, es un concepto que ha ganado mucha relevancia a fines del siglo XX y hasta la actualidad. Se ha mencionado en múltiples libros de educación y en múltiples programas y planes de estudios, sobre todo aquí en México. Estoy seguro que en otros países progresistas también. La crítica consiste en que el alumno no solamente va a recibir lo que inertemente lo que el maestro quiera o lo que lea o lo que pueda obtener por su parte, sino que una vez entendiendo que el pasado está ahí y que ya le dio un sentido, debe criticar lo que está aprendiendo, debe decidir si está bien, si está mal, por qué lo está aprendiendo, por qué no lo está aprendiendo, cómo lo va a utilizar en su futuro. Eso es la crítica. No nada más es un juicio destructivo de que, no, esto no me sirve por esto y ya, sino entender realmente el por qué, entender el trasfondo de eso. Y eso es la crítica, es lo que se supone que debemos desarrollar en las escuelas. Para eso están las supuestas estrategias innovadoras, pero de eso ya hablaremos más adelante en la última pregunta. Respecto a la crítica, hecho en el libro de Luigi Giussani, pues nos pone un ejemplo tan cotidiano, pero que nos hace captar esta idea, y es en la cual un niño pequeño que va al kinder, que tiene 2 3 años, pues no tiene realmente desarrolladas, de acuerdo a lo que hemos aprendido, su capacidad intelectual. Así que todo lo que sus padres, sus guías, maestros, amigos le van enseñando, él lo va acumulando en una mochila. Él va con su mochilita a todos lados. Pero llega un punto en el que va creciendo, esa mochila le pesa y dice, bueno, pues que estoy cargando. Se la voltea, la abre y ve tanta piedra y tanto oro y decide, pues que estoy cargando piedra, la saco y me quedo con el oro. ¿No? Es exactamente eso, es la crítica, quedarse con lo que tú consideres que debes de quedarte. Bueno, pasando de emociones y sentimientos, porque las separan dos, la sociedad. Eh, Actualmente pues ya se sabe diferenciar un poco, pero debido a que ya existe una corriente humanista más acentuada en nuestra sociedad actualmente. Antes de eso, emociones y sentimientos era una palabra cualquiera, eran sinónimos completamente iguales. No había diferencia. O así se entendía, o al menos así lo entendía yo. Pero sí hay diferencia. Las emociones son pasajeras, son veloces, son estimulantes, motivadores para un momento, pero acaban. Los sentimientos no. Los sentimientos duran, existen a lo largo de un tiempo. Y hay algo curioso en esto de los sentimientos. Quiero compartir algo de un libro que puede tener la oportunidad de leer y es la de los 7 hábitos efectivos para una mejor vida. Y es que habla del amor. El amor es un sentimiento. ¿Ya? El enamoramiento es una emoción, el sentimiento es el amor. Y uno decide qué amar, qué no amar. ¿Ya? Se nos pone un ejemplo de un analista, un psicoanalista, en el cual pues tiene un caso, un paciente, en el cual llega y le menciona que ya no ama a su esposa. Sin embargo, él le dice, tu decisión es amarla y no amarla.
El sentimiento o la emoción de enamoramiento puede ser que ya haya pasado, pero el sentimiento del amor es una decisión, ¿ya? Y esa perdura a través del tiempo. Tú decides qué hacer. Realmente comparto esto y puede ser estoicista, pero el sentimiento si dura o si debe de durar, pues debe ser una decisión. Si tú tienes el sentimiento de ser feliz, lo vas a hacer. Si tienes el sentimiento de lograr algo, lo vas a hacer, porque dura en el tiempo. Ahora, con las TICs es un mundo, completamente un mundo. Y se ha abrido, disculpe, se ha abierto esto. Pónganlo en comentarios quién se quedó hasta el minuto tanto para escuchar semejante barbaridad. Se ha abierto al mundo educativo de una manera extraordinaria. ¿No? ¿Por qué? Porque ha crecido este mundo tecnológico, ¿no? Pero tiene sus pros y sus contras. Mi madre me mencionó una vez que una tele puede ser o un portal al conocimiento o una caja idiota. Un celular y una computadora y cualquier plataforma también puede serlo. Regularmente la segunda es la caja idiota. Pero puede ser una gran herramienta. Eh, para los progresistas es una bendición, para los conservadores es una desdicha. Cada quien lo puede mirar desde su perspectiva. Sí, no se puede negar su importancia, su utilidad, pero en una de las clases que estuvimos hubo algo curioso, que los grandes emprendedores, como Steve Jobs, como el fundador de Microsoft, no recuerdo su nombre en este momento, ¿no? Pero ellos le limitan el tiempo de uso a sus propios hijos de usar sus computadoras, de usar sus teléfonos celulares. Y ahí me pregunto yo, ¿por qué será? O más bien, por algo será. Ellos saben el impacto que tiene todo esto de las TICs dentro del mundo, dentro de la mente de un niño, de un adolescente, incluso de un adulto responsable que se quiere llamar. Y ahí puede funcionar igual que una adicción y estos grandes empresarios lo mencionan así, puede funcionar como una adicción igual de potente que la droga, que el alcohol. Podemos vernos atraídos tanto a estas tecnologías que creemos que somos inútiles sin ellas. Pero hubo educación mucho antes de que existieran y funcionaba. Hay educación después de que existe y funciona. Es una herramienta, hay que verlo así. No como una bendición, no como una maldición, solo como algo que se puede utilizar, que está ahí para que podamos hacer buen uso de él, ¿ya? Dentro de lo que cabe y dentro de lo que está en nuestro juicio de qué es hacer un buen uso. Con esto concluyo esta pregunta y paso a la última. Como último subtema tenemos cómo enseñamos, corrientes pedagógicas, vamos a ponerle así. Este fue pues, uno de los subtemas que más me impactó dentro de todo lo que estudiamos en la maestría, como lo vengo repitiendo anteriormente. Pero realmente paré oreja en todo lo que decía porque me llamó mucho la atención. Empezando con la influencia política y económica. Los políticos y los empresarios son la parte más alta de nuestra sociedad. Poder. Por algo llegaron ahí, ¿no? Pero se dieron cuenta del impacto de la educación en la formación de la sociedad a partir o después de la Segunda Guerra Mundial, se nos menciona en una de las lecturas. Aquí entendieron que si tenían influencia en la educación, tienen influencia en la sociedad desde su crecimiento, ¿ya? Y iban mordiendo personas en vez de ir convenciendo personas más grandes. Por ello, su constante preocupación, ya sea en, en el poder sobre las personas o en obtener beneficios económicos a partir de la educación. Ellos consideraron que era adecuado para su propio beneficio o por desinterés, quién sabe, ¿no? Aventarse por el lado de lo progresista, de lo nuevo. Siempre existió diferentes maneras de enseñar, pero actualmente están muy marcadas diferencias entre lo pasado y lo presente, el presente más bien.
¿sí? Entre lo tradicional e innovador, entre el conservadorista y el progresista. ¿En cuál de los dos me encuentro yo? Voy a poner lo que me encuentro en mitad de mitad. Porque para mí no hay negros ni blancos, sino hay muchos tonos de grises. Em, para poder describir eh, estas corrientes, me basaré de una de las lecturas que realizamos, ¿sí? Y es la de La buena y la mala educación de Ingen Biss. En esta se nos habla sobre todo de la nueva educación, pero lo contraste con lo tradicionalista. E incluso yo hablaré en lo personal de esta, la metodología corriente pasada. Ujú. Bueno, empezando con lo innovador, de acuerdo con la lectura, la nueva educación se fundamenta principalmente en dos conceptos, la motivación y la igualdad. Si bien el escuchar dichas palabras produce un aire de comodidad y de un ambiente agradable e ideal para trabajar en una escuela, es más, ¿a qué maestro no le gustaría que todos sus alumnos estén motivados y que tengan las mismas oportunidades? Sin embargo, lo que nos han mostrado de la realidad es dolorosamente distinta, ya que es una de las cosas que más me encantaría ver en una escuela. ¿Mm? La motivación es algo que rara vez tiene el alumno respecto a los contenidos que se trabajan en clases. Por eso se valoraba el esfuerzo que realizaba un alumno para lograr su objetivo, aprender, incluso si no estaba del todo interesado. Si bien tiene que ver la manera en cómo se presentan los temas que se trabajarán, es casi imposible siempre mantener a los jóvenes motivados. ¿Por qué? Porque es una emoción, como lo mencioné anteriormente, solo dura un poco tiempo. Y es eso lo que me molesta, que no se valora la disciplina, sino el momento fugaz de la motivación. ¿Bien? Para que no se sientan malos. Sobre todo en esta era de sobreestímulos que genera distracción y la autosatisfacción rápida con atracciones pasajeras que llenan de dopamina el cerebro, una droga deliciosa que como todas las drogas es tentativo volverse una adicción. Por ello, al sobreestimar el valor del interés sobre el esfuerzo y disciplina, se otorga al alumno el libertinaje de hacer cuanto quiera, donde quiera y lo que quiera, además de no hacer nada si así lo desea. Se supone que la escuela nació para ayudar al estudiante y creer en él mismo, a desarrollarse, aún eso significa que no todo lo que estudiaba esté aprobado por el alumno. Este rol deben tomarlo los responsables de establecer los contenidos. Hay fundamento para pensar que esto le va a ayudar a los alumnos en su crecimiento. El segundo supuesto comodín con el cual los progresistas promulgaban la superioridad de la nueva corriente pedagógica es la igualdad. Este valor se nos enseña desde los primeros años desde que iniciamos la educación básica y significa darle las mismas oportunidades y valor social a todos sin importar las condiciones por las que atraviese para vivir. Esto con la intención de generar una comunidad unida, alejada de las diferencias. La idea de incluirla pragmáticamente en las aulas, estableciéndola como un faro de referencia para la convivencia entre actores involucrados en los procesos educativos es brillante. Maravilloso sería una vida escolar si esa premisa tal cual se convirtiera en el estándar procedimental para armonizar entre colegas. Sin embargo, la nueva metodología o la nueva educación es un tanto exagerada con su concepción de igualdad, por llamarlo de un modo. Y exagerar es llamarlo poco. Para esta doctrina, sí, todos tienen las mismas oportunidades, brindándoles servicios que satisfagan esta norma. Pero ¿qué procede luego de que cada quien aproveche estas mismas oportunidades de manera diferente? ¿A qué me refiero con esto? Supongo que todos los docentes les ocurre en sus aulas. Los que están dispuestos a trabajar y se esfuerzan por cumplir su rol realmente tienen un rendimiento más alto que aquellos que por más opciones que se les proponga no terminan aprovechando ni una. Entonces, hay que seguir tratando a todos de la misma manera. Claro, absolutamente que sí. Sin embargo, los resultados hablarán por sí solos. Reflejar quién ha trabajado, así como quién no lo hizo. Aquí es donde la nueva educación discrepa. No responsabiliza al alumno, responsabiliza al maestro. Y qué egoísta es porque nosotros no tenemos el control sobre su motivación. ¿Sí? Por no, responsabiliza al maestro por no haber dado esa supuesta igualdad
que desde su perspectiva, si lo hubiera hecho, todos mantendrían niveles similares de desempeño. Aquí es donde propongo un término más, la meritocracia, un término que aprendí en videos de fútbol, sinceramente, la cual se resume en una frase tradicional por esta parte del mundo. Honor a quien honor merece, es la cual considero que hay que aplicar. Sí, hay que tratar a todos por igual, sin hacer de menos o consentir a nadie, pero asimismo ser igualitario en el momento de evaluar su desempeño en su proceso de aprendizaje, dándole el valor que genuinamente se ha ganado, no regalando calificaciones a los sujetos que simplemente no se esforzaron, como los que sí. Eso sí que es una desigualdad. Esta supuesta igualdad no solo incluye el aspecto meramente académico, sino convivencial, refiriéndose a los integrantes que deben estar incluidos en el grupo. Para los progresistas son los que tienen problemas de conducta escolares, los que deben ser integrados con sus compañeros que presentan potencial tanto en el ámbito escolar como disciplinario. Esto con la suposición de que el ambiente pueda mejorar, puede hacerlos mejorar y obtener esa inspiración que les faltaba para hacer las cosas bien, ahora sí, los pobrecitos. Si esta acción es llevada a cabo sin medida, el ambiente tranquilo de trabajo se entorpecerá por los patrones de conducta que los integrantes premiados con entrar en él han mostrado en el pasado. El argumento del cual me apoyo para lo anterior es mi propia experiencia profesional en las aulas de nivel secundaria. Así que, desde mi perspectiva, esto puede ayudar, claro que sí, pero con el docente enfrente, sirviendo como intermediario para unir a partes del grupo, sobre todo de orientador, que muestre lo que los alumnos con problemas deben hacer. Se debe seguir propiciando el orden. ¿Mm? Esto es lo que nos dice esta lectura de Ingerin Bis sobre lo tradicionalista. Digo, sobre lo progresista, disculpen la confusión. ¿Mm? Tiene buenas ideas y buenos fundamentos, sí, pero la aplicación en la práctica es complicado. ¿Mm? Y esto lo podemos ver en las nuevas metodologías. ¿Mm? En el aprendizaje basado por proyectos, en el aprendizaje basado por problemas, en el colaborativo, en la gamificación, en el aula invertida, entre otras más que existen y existirán seguramente. La teoría es buena, sin embargo, en la práctica no es del todo. ¿Por qué? Porque los resultados que se supone o los fundamentos que tiene y los resultados que se supone deben de obtenerse no se obtienen porque los alumnos no son completamente responsables del aprendizaje. Ya necesitan al maestro. Y este es donde el tradicionalismo considero tiene la razón. Tal vez no en el método correcto, pero tiene razón. Los alumnos que fueron formados con ese correcto tradicionalista, como mi abuelito, no, sí sufrieron, pero no hacen referencia a él como que, ay, qué fea escuela, sino antes los maestros eran chingones y así tal cual, así tal cual lo decían. ¿Por qué? Porque nos enseñaban conducta y nos enseñaban materias. Y si no aprendíamos a coscorrones, aprendíamos a cinturonazos. Esas eran cosas exageradas, puede ser con estudiantes humanistas. En la persona considero que sí, que hay otras maneras menos dolorosas para poder hacer que un alumno aprenda. Pero lo que tenía el regionalismo era que aprendían, que se esforzaban, que había disciplina y había esfuerzo. Tal vez los resultados no reflejaban del todo lo que un alumno podía hacer de utilidad en el futuro, no había crítica, no había eh, practicidad, solo había absorbimiento, memorización, pero tenía ciertas cosas buenas. ¿Mm? Ni todo lo malo, ni todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es completamente bueno. Por eso menciono que me siento como a la mitad. Carlos, otra cosa. Y por último, el papel del docente. El maestro debe tener crítica, tener esa capacidad de saber si lo que está haciendo está bien o está mal, si es correcto o no, si puede mejorar o no, si debe hacerlo o no. ¿Mm? No solo porque papá el gobierno te diga que debes hacerlo, quiere decir que debas de. ¿Sí? No solamente es de, vas a hacer esto, ah, sí, voy a hacerlo. Sino preguntarte siempre por qué lo haces,
qué importancia, qué impacto tiene en tu salón, qué impacto tiene en tu grupo, qué impacto tiene en ti mismo, hacer todo lo que haces en un salón de clases. ¿Mm? Eh, los planes y programas de estudios de México, y lo voy a compartir así. Como anteriormente era simplemente estudiante, no me interesaba mucho, pero ahora que soy maestro, es mi primer año siendo docente frente a grupo, realmente me pregunto por qué muchas cosas son como son en este sistema educativo que tenemos. ¿Mm? Y eso deberían hacerlo muchos maestros. Seguramente lo hacen, pero ahí lo dejan en la simple reflexión, no aplican nada. ¿Mm? No voy a decir que yo lo haga, pero sí considero que se debe de hacer. Para poder guiar a un alumno sobre la crítica, sobre una buena educación, nosotros debemos ser luz, debemos ser un faro que ilumine su camino. Así como la espiritualidad nos mencionó, nos dice que Dios nos guía, pues nosotros maestros podemos guiar al alumno con nuestra luz. Pero ¿qué luz vamos a compartir al alumno si apenas tenemos una velita chiquitita o ninguna? ¿No? Que no nos podemos apoyarnos para discernir qué camino es bueno, qué camino es malo y vamos capaz por el malo y vamos porque allá nos dicen que debemos de ir. ¿Sí? No tenemos juicio, no tenemos luz que nos oriente y esa luz viene de nosotros mismos. ¿Mm? Debemos ser salvados por nosotros mismos, en nuestra propia ayuda. Nadie va a venir y te va a salvar, a menos que seas muy suertudo, pero esa es la actitud que debemos de tomar. Nosotros los docentes debemos cuestionarnos lo que nos dan, lo que debemos trabajar, para que realmente tenga un significado para nosotros. Y cuando tenga un significado para nosotros lo que estamos haciendo, el alumno lo va a sentir y va a responder ante eso. Con eso concluyo esta exposición de la educación. Fueron 40 minutos, pero realmente bien invertidos. Espero dejen tus comentarios aquí debajo en la caja y que todo lo que mencionen sea complementario, sea beneficioso para nosotros, para nuestra comunidad de YouTube. Que sea este primer video de muchos.